Durante años, Internet ha repetido la misma idea. Existe una ciudad moderna, llena de rascacielos, transporte eficiente y buena calidad de vida, donde todavía se puede vivir barato. Y ese lugar tiene nombre, Kuala Lumpur. Pero en 2026, el mundo cambió, los precios cambiaron, y muchas de esas verdades que antes parecían absolutas, hoy ya no lo son. Entonces, la pregunta es simple. ¿Sigue siendo Kuala Lumpur la ciudad moderna más barata del mundo? ¿O hay otra ciudad que la está superando sin que muchos se hayan dado cuenta? Lo primero que sorprende cuando alguien llega a Kuala Lumpur es el contraste. No parece una ciudad barata. Tiene rascacielos, autopistas modernas, metro eficiente y una infraestructura que fácilmente podría compararse con ciudades mucho más caras del mundo. Durante años, expatriados y nómadas digitales comenzaron a hablar de ella como un secreto bien guardado. Una ciudad donde se podía vivir cómodamente sin gastar lo que costaría vivir en Europa o Estados Unidos. Y esa combinación fue poderosa, porque la mayoría de ciudades baratas implicaban renunciar a comodidad. Pero Kuala Lumpur ofrecía algo distinto, modernidad sin precios extremos. Pero aquí empieza la parte que muchos videos no explican. Kuala Lumpur puede ser barata, pero solo bajo ciertas condiciones. Comer comida local puede costar muy poco. El transporte público es accesible y algunos alquileres siguen siendo razonables. Sin embargo, cuando empiezas a vivir como extranjero, cuando eliges zonas modernas, restaurantes internacionales o apartamentos nuevos, el costo cambia. Lo que parecía extremadamente barato empieza a sentirse simplemente accesible. Y eso es importante entenderlo, porque vivir barato no siempre significa vivir igual que en casa. Y aquí está la verdad que casi nadie menciona. Kuala Lumpur nunca fue la ciudad más barata del mundo. Países como Vietnam, India o Indonesia han sido históricamente más económicos. Lo que realmente hizo famosa a Kuala Lumpur fue algo diferente. No era la más barata, era probablemente la ciudad moderna más barata para vivir bien. Y esa diferencia cambia completamente la conversación, porque cuando el mundo cambia, otras ciudades comienzan a competir. Mientras Kuala Lumpur se hacía famosa, otra ciudad empezaba a crecer silenciosamente. Da Nang en Vietnam, una ciudad que combina algo diferente de encontrar, precios bajos, infraestructura moderna y una calidad de vida que cada vez atrae más extranjeros. Aquí el costo de vida puede ser incluso menor. La comida es económica, el alquiler sigue siendo accesible y además tiene algo que Kuala Lumpur no tiene, el mar. Pero como siempre ocurre, lo barato también tiene matices y no todo es perfecto. Kuala Lumpur gana en orden, infraestructura y facilidad para extranjeros. Da Nang gana en costo de vida y ritmo de vida. Una es más internacional, la otra más relajada. Y la realidad es que ninguna es perfecta. Todo depende de qué tipo de vida estés buscando. Estas ciudades funcionan especialmente para personas que generan ingresos desde el exterior, nómadas digitales, creadores de contenido o personas que trabajan online. Porque la realidad es simple. Cuando ganas en una moneda fuerte, el mundo se vuelve más accesible. Uno de los errores más comunes cuando alguien visita una ciudad considerada barata es intentar vivir exactamente igual que en su país. Muchos turistas llegan a Kuala Lumpur o Da Nang esperando gastar poco, pero terminan pagando precios similares a ciudades mucho más caras. ¿Por qué? Porque comen en restaurantes internacionales, se alojan en zonas exclusivas y consumen servicios pensados para extranjeros. Y ahí es donde la percepción cambia. La realidad es que estas ciudades son económicas cuando entiendes cómo funcionan, cuando comes donde comen los locales, cuando usas el transporte público, cuando adaptas tu estilo de vida. Viajar barato no depende solo del país, depende de cómo decides vivir dentro de él. Vivir en Asia puede ser económico, pero también implica adaptarse a una cultura completamente diferente. El clima puede ser húmedo y caluroso durante gran parte del año. Los horarios de comida cambian. La forma de negociar, de alquilar o incluso de socializar es distinta. Y eso no es algo negativo.
pero es una realidad que muchas personas descubren solo después de mudarse, porque vivir barato no siempre significa vivir cómodo desde el primer día. Significa aprender a entender otra forma de vida. Cuando se habla de ciudades baratas, muchas personas piensan inmediatamente en inseguridad, pero tanto Kuala Lumpur como Da Nang rompen parcialmente ese mito. Son ciudades donde muchas personas caminan de noche, donde el transporte funciona y donde el turismo ha impulsado mejoras en infraestructura. Sin embargo, la seguridad también depende del comportamiento del visitante. Entender la cultura local, respetar normas sociales y evitar comparaciones constantes con tu país de origen hace una gran diferencia en la experiencia. Porque la calidad de vida no solo se mide en dinero, sino en tranquilidad. Algo importante está ocurriendo en el mundo. Las ciudades que hoy son baratas, mañana pueden dejar de serlo. El crecimiento del trabajo remoto, el aumento del turismo y la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo están cambiando el equilibrio. Lo que hoy parece accesible, en pocos años puede transformarse. Y eso ya está pasando en muchas ciudades de Asia. Por eso, más que buscar la ciudad más barata del mundo, quizás la pregunta correcta sea otra. ¿Cuál ciudad todavía permite vivir bien antes de que cambie demasiado? Viajar nos enseña algo importante, que el costo de vida es relativo, que lo que para algunos es barato, para otros representa una oportunidad, y que muchas veces buscamos el lugar perfecto, cuando en realidad lo importante es entender qué tipo de vida queremos construir. Kuala Lumpur y Da Nang representan dos formas distintas de vivir bien gastando menos. Una más moderna y estructurada, la otra más relajada y cercana a la naturaleza. Y ninguna es mejor que la otra. Todo depende de la realidad de cada persona. Otra cosa que muchas personas descubren solo cuando pasan más tiempo en Kuala Lumpur es su diversidad cultural. En una misma ciudad conviven influencias malayas, chinas e indias, y eso se refleja en la comida, en las celebraciones y en la forma de vivir el día a día. Es posible desayunar comida china, almorzar platos indios y cenar cocina malaya, sin salir del mismo barrio. Esa mezcla cultural hace que la ciudad nunca se sienta monótona, y para muchos extranjeros termina siendo una de sus mayores ventajas. Además, su ubicación estratégica permite viajar fácilmente a otros países del sudeste asiático con vuelos económicos, convirtiéndola no solo en un lugar para vivir, sino en una base ideal para explorar toda la región. En el caso de Da Nang, uno de sus mayores atractivos es algo que no siempre aparece en los rankings de costo de vida: el equilibrio entre la ciudad y la naturaleza. A diferencia de muchas ciudades modernas, aquí es posible pasar de un café con internet rápido a una playa tranquila o a montañas cercanas en cuestión de minutos. Ese ritmo más pausado ha empezado a atraer a más personas que buscan no solo gastar menos, sino vivir con menos estrés. Además, Vietnam se ha convertido en uno de los países con mayor crecimiento gastronómico y turístico de Asia, lo que significa que la ciudad sigue evolucionando sin perder todavía ese sentimiento de lugar auténtico que muchos viajeros buscan antes de que se vuelva masivo. Viajar cambia la forma en que vemos el mundo, porque nos enseña que lo que para algunos es caro, para otros es accesible, que cada ciudad tiene su propia realidad y que vivir mejor no siempre significa gastar más, porque al final viajar no es solo conocer lugares, sino entender realidades. Si te gustan este tipo de contenidos, suscríbete a La Abogada Viajera para seguir descubriendo destinos, realidades y verdades que muchas veces no se cuentan.